La clase de hoy la titulé Estoy en casa, que todos la conocemos como la historia del hijo pródigo, pero el enfoque que hoy quiero darle es que podamos entender o aprender un poco más de la actitud que tenían estos dos personajes, los dos hijos de este señor. Sé que todos conocemos esta historia, la hemos leído muchas veces, las hemos escuchado, a veces los que crecieron aquí desde pequeños, ¿no? En la escuela dominical. Y la escribí toda, la vamos a leer, porque cuando la estaba haciendo pensaba y decía, bueno, si ya la sabemos, me voy a ir al grano, a lo que quiero destacar de ella, pero siempre que leo la palabra, cada detalle, cada palabra, cada párrafo a veces me habla algo distinto. Y es por eso que decidí que la podamos leer todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, la historia se encuentra en Lucas 15, 11, 32. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Ahora sí, no, primero dame y ahora hazme, ¿no? Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, este es el otro personaje, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque le ha recibido sano y salvo. Aclaración, si se fijan, siempre dice que el becerro gordo, ¿no? Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado.
Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y esta es la historia, ¿no? Y la vamos a ir viendo poco a poco. Como les decía, vamos a darle el enfoque hacia las actitudes que tenían estos dos hermanos, ¿sí? Este pasaje, como lo empezamos a leer, dice que este hombre tenía 2 hijos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy, la actitud de ambos. Todos los que somos padres sabemos que nuestros hijos son diferentes, totalmente diferentes entre sí. Pero en lo espiritual, hablando en lo espiritual, solo hay 2 opciones: el que cree y el que no ha creído. Nuestros hijos pueden ser muy diferentes en su carácter, en su temperamento, pero si hablamos en lo espiritual, solamente tenemos 2 opciones: el que cree y el que no ha creído. Cuando Jesús hablaba esta palabra, lo estaban escuchando tanto los publicanos y pecadores como los fariseos y los escribas. Y acuérdense, estos últimos ahí estaban murmurando: ¿y por qué se junta con los pecadores? ¿Se acuerdan? Estaban ahí murmurando entre ellos y diciendo: ¿y que se junta con pecadores? Y la actitud, volviendo al hijo menor de este hombre, recordemos la actitud de este hijo. Primero fue de dame, pidió su herencia al padre. Y por supuesto, como leímos, el padre no se la negó, le dio su parte. Les dio su parte, dice, ¿no? La clase pasada Gastón nos hablaba y nos decía que nuestros hijos son como saetas que nosotros lanzamos, ¿verdad? Sé que algunas de ellas, al momento de lanzarlas, no llegan al blanco. Algunas se desvían. Aunque las lancemos correctamente, se desvían. Yo encuentro una similitud con las leyes que rigen el universo. Acuérdense que soy maestra de física y muchas cosas las relaciono y a veces entiendo, ¿no? En una de las leyes que rigen el universo habla de las fuerzas. Nosotros las vamos a hacer similitud a las actitudes, ¿no? Y habla de las fuerzas y dice que existen fuerzas que van a modificar la dirección, el sentido, y pueden deformar los objetos. Eso es lo que hacen, ¿sí? Estas leyes, como les decía, es en lo físico, pero también esas fuerzas pueden hacer que las cosas se aceleren y lleguen más rápido a su objetivo. Y yo lo entiendo de esa manera: cuando nosotros lanzamos esas saetas, puede haber situaciones, actitudes que modifiquen el rumbo, que deformen, que las cambien de dirección, ¿sí? Y a veces pues no llegan a su destino, ¿sí? Pero volviendo a la historia, el hijo menor, y sabiendo que su actitud no fue la correcta, ni tampoco su motivación, este hombre decidió irse de casa. Y al encontrarse sin la cobertura, la supervisión, la orientación, la ayuda del padre, ¿qué pasó? Terminó malgastándolo todo. No supo valorar lo que el padre le dio, lo malgastó. Si ustedes se fijan en este relato, la casa del padre no la podemos imaginar, cada quien no la podemos imaginar de alguna manera. Yo me la imagino como un rancho, un palacio, un lugar donde no hace falta absolutamente nada, nada. Similar a lo que Dios hizo en la creación. Hizo la creación donde tenemos
todo lo que los seres humanos necesitamos para vivir. No nos hace falta nada, ¿sí? En este lugar podemos tomar decisiones, como lo hizo este hijo menor. Tomó una decisión y dijo, yo me voy, ¿sí? Y se fue de casa. Como les decía, a veces tomamos decisiones no muy sensatas, no basándonos en nuestra propia opinión. Y por eso les puse aquí lo que nos dice Proverbios 3:7, que nos dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ya nos han hablado acerca también de lo que es el tener el temor a Dios. El temor a Dios nos va a ayudar a no ser faltos de sabiduría, a no ser insensatos y poder tomar decisiones correctas, ¿sí? Por eso en Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué pasa? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando perdemos el temor a Dios, nos volvemos insensatos y vamos a cometer muchos errores. Nuestras decisiones creo que no van a ser ni las más correctas ni las adecuadas. Recordemos, decidió, dijo, yo me voy de casa, dame todo lo mío y me voy. Debemos tener cuidado de no tomar decisiones que estén en contra de la voluntad de Dios. Hay que cuestionar nuestras decisiones bajo la lupa de lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Esa decisión, así como la saeta, ¿me va a llevar al blanco o me va a desviar? ¿Sí? ¿Me va a ayudar a llegar más rápido o me va a trazar el camino? ¿Me va a detener? Tenemos que ser sabios en tomar decisiones y ponernos bajo la lupa de lo que Dios desea para nosotros. Ser salvos, apartarnos del mal y no despreciar o menospreciar lo que Dios nos ofrece, porque a veces lo hacemos, ¿sí? Este joven partió, dice, como leíamos ahorita en el relato, dice que partió a un país lejano, lejos del Padre. En ese país buscó ayuda, decía que buscó ayuda. ¿Y qué fue lo que encontró este joven para saciar su hambre y su necesidad? ¿Qué fue lo que encontró? Leíamos que encontró campos para apacentar cerdos. Eso fue lo que encontró. En la condición en la que se encontraba, lo único a lo que aspiraba o podía aspirar era, decía ahí, deseaba llenar su estómago con la comida destinada para alimentar cerdos. ¿Sí? ¿Ustedes creen o qué piensan? ¿Que esto es lo que merece un hijo de Dios? ¿Este es el alimento que merecemos los hijos de Dios? Lo único que deseaba era la comida de los cerdos. Imagínense la situación, la condición en la que se encontraba este joven lejos de casa. Claro que no es lo que merecemos los hijos de Dios, claro que no. No debemos conformarnos, no te conformes, eso no es para ti. Si eres un hijo de Dios, no es para ti estar entre los cerdos y desear comerse esa comida para saciarse. No sé a qué le puedan poner una similitud ustedes en el mundo. ¿Sí? Cuando están en esta condición o llegamos a estar en esta condición, esa comida puede ser similar a las drogas, el alcohol, la pornografía, el adulterio, no sé, comida de cerdos que nos van a detener ahí. ¿No es cierto? No lo merecemos eso. No, como hijos de Dios, no nos merecemos eso. Esta persona en ese país alejado del Padre
no podía aspirar a más. Estaba cegado por el pecado, viviendo perdidamente, probablemente bajo las oraciones del Padre, probablemente el Padre en su casa ya orando por él, ¿no? Donde esté, Señor, cuídalo, protégelo, ayúdalo, ¿sí? Pero no tenía la provisión que tenía en casa, no tenía la provisión del Padre, ya se había acabado todo. Este joven no tuvo temor, perdió el temor, no tuvo temor de alejarse de casa. Su mente vana se fue oscureciendo en sus razonamientos, olvidándose de quién era. El pecado lo fue envolviendo. Muchas veces nos hablan que el pecado no se queda ahí, te lleva más, a llegar a una condición como esta. El pecado lo fue envolviendo y lo llevó a este estado mental, una mente vana. Y eso es lo que nos dice Efesios 4, 17 y 18. Fíjense bien lo que nos aconseja. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. La mente vana es una mente sin propósito. Una mente vana es una mente sin sentido, sin propósito, vacía. ¿Sí? Nuestras actitudes, nuestras decisiones no van a tener sentido para nuestra vida. Eso es una mente vana. Y el término entenebrecido que habla este versículo es dejar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Una persona con esta mente está en oscuridad, alejado del conocimiento de Dios, está lejos de casa. No puede pensar, tomar buenas decisiones, razonar por sí mismo. En esta condición, lógicamente, esta persona, este hijo, necesitaba volver en sí. Recordar de quién era hijo y que tenía un padre que era dueño de todo. Lo bueno fue que lo pudo hacer. Pudo recordar quién era, por eso leíamos ahorita y dijo, me levantaré y voy al Padre. Pudo recordar de dónde venía, dónde pertenecía. Probablemente el haber vivido en ese lugar sembró en él una semilla que le permitió volver a casa. Recordar, ahí donde estaba, pudo recordar y volver a casa. Pudo volver en sí. Y en este punto quisiera recordarles o resaltar que la oración que los hijos de Dios hacemos es muy necesaria. Debemos estar intercediendo por los demás. Tenemos que pedir misericordia para que el Padre les dé la oportunidad de ver y volver en sí. Muchas veces, a veces ha llegado personas y me han pedido que ore o alguna opinión o consejo porque tienen algún problema, ya sea con un hijo, con el esposo, con algún familiar. Y créanme que lo primero que se me viene a la mente es esto. Primero hay que orar por su salvación. Hay que orar para que sea salvo. Porque la actitud o la manera de actuar de la persona posiblemente no cambie. Y sigan lo mismo mientras no puedan volver en sí. Mientras no puedan volver en sí y saber que tienen un Padre.
Segunda de Timoteo 2:26 nos dice, y volviendo en sí, fíjense bien lo que dice aquí, y volviendo en sí, cuando las personas podemos volver en sí y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Tenemos que pedir misericordia para que Dios nos dé la oportunidad de poder recapacitar, salir de esa mente vana, oscura. El enemigo nos ata, nos esclaviza, nos ciega para poderle servir. Nos tiene esclavos así para poderle servir. Atados. Nos volvemos, dice la palabra, esclavos del pecado. Y esto es una condición en la que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede sacar de esta condición. Este hombre volvió a casa con una expresión en la boca. ¿Cuál fue esa expresión? Cuando pudo reaccionar y levantarse para ir a casa, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Acuérdense, primero dame y ahora hazme, ¿no? Como uno de tus siervos. ¿Y el padre qué fue lo que hizo? El padre mató el becerro más gordo. Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era. Para él estaba muerto. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Solamente Dios puede levantar muertos en su gran poder, ¿no? Y mató el becerro más gordo como símbolo de perdón. No nada más lo recibió, sino fue y mató el becerro más gordo como un símbolo de perdón. Este joven necesitaba darse cuenta y creer que era perdonado. Ahora era una persona libre para estar en comunión con su Padre y debería deshacerse de toda culpa, de todo lo que había hecho. Tenía que quitar esa culpa. Y la culpa, aquí podría darle toda una clase, ¿no?, de lo que es la culpa. Pero la culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo de una acción. Es algo que recordamos, de una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios y sentimos la culpa. Una persona que después de ser perdonada por Dios y sigue atada a los sentimientos de culpa, no puede valorar adecuadamente el sacrificio de Cristo o lo que Dios hizo por él. ¿Sí? No lo puede apreciar, porque la culpa es otro tipo de atadura. ¿Sí? Y cree que con acciones y a través de sus propias fuerzas le puede pagar a Dios su perdón. Y puede hacer muchas cosas, pero su motivación no es la correcta, es para saciar esa culpa y no la va a poder. ¿Con qué le pagas a Dios? ¿No? La vestidura, la manera en que lo vistieron al hijo cuando volvió, el anillo, el festejo, daban muestra de la alegría de ese padre. Pero también le decían a este hijo que era bien recibido y perdonado, amado. Todos en el festejo compartieron y comieron de ese becerro, todos menos uno. Y aquí es donde entramos con el otro. Lucas 15, 28, 30. Dice, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo, Padre, mira, por tantos años te he servido
y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Obediente sí era. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino así como que ¿no? Hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro, engordado. No olvidemos lo que vimos al inicio. Este hombre pues tenía estos dos hijos, a similitud de los pecadores y el otro grupo de los fariseos, los escribas. ¿Sí? Ahora estamos en el segundo ejemplo. El hijo mayor lo tenía todo, estaba en casa, pero con un corazón endurecido por la falta de perdón. Se atrevió a reclamarle al padre, ¿sí? Puesto que el padre le rogaba para que entrara, ¿sí? Le rogaba para que entrara. Pero él estaba ahí parado, detenido, paralizado ahí en la puerta. Y no podía entrar. Estaba parado, enojado. Fíjense bien lo que es una parálisis. Una parálisis sucede cuando algo funciona mal en la transmisión del mensaje. No estamos entendiendo. En este caso, la transmisión del mensaje entre el cerebro y los músculos. La actitud de esta persona, su coraje, rencor o aquello que para él era injusto, lo tenía paralizado. Este hombre no entendía nada de lo que hacía el padre, absolutamente nada de las acciones que el padre estaba haciendo con su hijo. Y por lo tanto, pues no podía entrar al festejo. No quería. La actitud del menor al inicio fue les vuelvo a repetir, de dame, pero la del mayor fue de no me has dado. ¿Sí? Uno se sentía dueño, pero el otro no se sentía dueño de nada. ¿Sí se fijan? No le dijo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme. ¿Qué le impedía regocijarse? ¿O qué creía que era el regocijarse y disfrutar de lo que tenía? No estaba entendiendo. La historia no habla de la relación de estos dos hermanos, no dice cómo se llevaban, cómo crecieron, qué vida tuvieron, así en detalle, ¿no? Pero al ver la reacción del hermano mayor nos podemos dar cuenta pues que no era muy sana. Probablemente ni siquiera deseaba que regresara el otro, ¿no? A casa. O si regresaba, tenía que hacerlo bajo algunas condiciones. ¿Sí? Para él no se merecía ni las vestiduras, ni el anillo, mucho menos el festejo. Eso es lo que él pensaba o sentía. ¿Sí? Ahora fíjense muy bien, yo les voy a hacer una pregunta. No levanten la mano, nomás piénsenla. ¿Qué pasaría si llegara aquí a la iglesia un sicario, esos matones, ¿no? Que ha dado muerte a muchas personas, arrepentido, así como llegó el hijo, no soy digno de nada, no merezco ser llamado su hijo, pero aquí estoy, he pecado contra el cielo y ante ti, arrepentido. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos de nosotros nos regocijaríamos con él de su arrepentimiento y su salvación? ¿Podríamos entrar a la fiesta? Piénsenlo. Ahora, fíjate bien, no sé cuál haya sido tu respuesta, pero si esta persona
le hubiera arrebatado la vida a uno de los nuestros, a un ser querido, a alguien muy cercano, ¿qué pasaría? ¿Nos regocijaríamos con él? ¿Entraríamos a la fiesta? Bien arrepentido. ¿Las cosas cambiarían drásticamente o no? Nuestro enfoque, nuestra manera de ver las cosas podrían llegar a cambiar. Porque el daño pues fue personal. Ahora me lo hicieron a mí. Probablemente nos podemos alegrar porque, híjole, se arrepintió, gloria a Dios. Ah, no, pero fue el que hizo esto. ¿Cambiarían las cosas para ti? Probablemente sentiríamos pues que no es lo mismo, ¿no? Ya lo sentimos algo personal. Este hijo mayor sentía toda la injusticia en las acciones del padre. Para él esto era algo personal. Yo le puse esta clase, estoy en casa, pero mi primer pensamiento fue ponerle, no es nada personal, ¿no? Nuestra alma está en juego y nuestras malas actitudes pueden impedir que entremos a la tierra prometida. La falta de perdón endurece nuestro corazón y quisiéramos atar, detener a los demás como lo hacía el faraón con el pueblo de Israel. Faraón, con ese corazón endurecido, no los dejaba salir, que se quedaran parados. En su momento, creo que todos hemos pasado por la actitud del primer hijo. Dios en su misericordia nos permitió volver a casa. Arrepentidos, volvimos a casa. Pero también no estamos exentos de que más adelante las circunstancias adversas, lo difícil de la vida, nos ponga una prueba y terminemos con la actitud del otro hijo. Y esto puede suceder cuando no confiamos en Dios y lo que hace. Fíjense bien, lo que me llama la atención también de este último personaje es que no se creía merecedor de nada. Todo lo tenía y no se atrevía a pedirlo. O sea, nunca me has dado, pues ¿cuándo me lo pediste, no? ¿Cuál fue qué le contestó el padre cuando le reclamó? Y le dijo, pues si no, nunca me has dado nada. ¿Qué fue lo que le contestó? ¿Alguien se acuerda? El padre le contestó, facilito, y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Mientras el otro se fue de casa y vivió perdidamente, deseando la comida de los cerdos, este estaba en el mejor lugar, sirviéndole al Padre, comiendo en la mesa del Padre, pero no se daba cuenta lo que había en su corazón. Y eso le impedía vivir libremente por la falta de perdón. No disfrutaba lo que tenía. Este es otro tipo de atadura que podemos tener. También los que estamos en esta situación necesitamos comer de ese becerro. Por eso el padre le rogaba, entra, tú también lo necesitas. Tú también tienes que compartir esto. Pues esto también necesitaba compartir y comer de ese becerro junto a su hermano. La falta de perdón puede producir en nosotros sentimientos tan dañinos. Se nos puede ir la vida con todos estos sentimientos en nuestro corazón, como el deseo de venganza, los resentimientos, y volvemos a sentir y sentimos y nos duele y resentimos y volvemos a sentir, ¿no?
los remordimientos y nos vuelve a morder y el veneno otra vez y otra vez y otra vez y ahí está. Podemos llegar a ser ancianos y nosotros con este tipo de sentimientos en nuestro corazón, los cuales lógicamente esto no nos permite disfrutar de lo que tenemos, no nos va a permitir disfrutar lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones de Dios. Podemos tener tantas cosas y no las podemos tomar, no las disfrutamos, no las vemos, no las valoramos. Nos volvemos personas de carácter débil, que se ofenden con cualquier cosa. Estas personas creen que todos se quieren aprovechar de ellos. Siempre están pensando que los demás se van a aprovechar, me quieren ganar, me quieren esto o el otro. Se encienden fácilmente. La ira, el enojo, las malas palabras son una constante en su vida. Mientras todo está tranquilo no pasa nada, pero no les soples tantito porque poca mecha, ¿no? Como dice. En pocas palabras, no son felices y están incapacitadas para disfrutar. Solo recuerdan el mal que les hicieron, lo desdichada que han sido, y no se dañan solamente a sí mismos. Es como la amargura, ¿no? Amarga todo lo que está enseguida, ¿sí? Sino que también dañan y ofenden a los que los quieren ayudar o a los que los rodean. Es muy difícil ayudarlos, muy difícil. Porque si no los ayudan se enojan, y si los quieres ayudar también se enojan porque no lo hiciste de la manera que ellos querían o en el tiempo que debería de ser según su propia opinión. Es difícil, no sabes por dónde llegar, ¿no? ¿Sí? Justifican sus malas actitudes por el daño que les han hecho o por lo que han pasado. Es que yo cuando estaba chiquita esto, es que a mí me hicieron esto, es que yo pasé por esto, yo perdí esto otro, y lo justifican su actitud, ¿sí? Pero esto no les da derecho a quedarse estancados en esa situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando pases por las aguas, ¿no? O sea, no te vas a quedar ahí. El tener este tipo de sentimientos nos quedamos ahí estancados. Como les decía, se nos puede ir la vida y nosotros ahí. Por eso Jesús, ¿qué les aconsejó a sus discípulos? En Mateo 6:12 les dijo, perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a todos aquellos que nos han ofendido. A veces llegamos solamente a pedirle a Dios y pedir, pero aquí dice que también tenemos que dar, ¿sí? Ahora, si estamos en alguno de estos dos casos, como el que se fue de casa y necesita regresar, o como el que está en casa pero incapacitado para gozarse y entrar en el festejo, podemos ser como los publicanos y pecadores que iban hacia Jesús, o los fariseos y los escribas, que todo lo juzgaban, o no decían, ¿y este que se junta con pecadores? ¿Sí? Ambos necesitamos ser libres. Cualquiera que sea la situación en la que estamos, necesitamos realmente ser libres de esa situación que nos está deteniendo. No sé qué te esté deteniendo a ti o qué te esté impidiendo y estés paralizado, ¿sí? O regocijándose a lo mejor ya en la fiesta, pero probablemente después con las culpas. Mateo 22:1-3 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ahí estaba. La mesa está servida. El padre ha matado el becerro gordo para que ambos entren y se regocijen en su presencia. Pero hay quienes no pueden ir. Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seamos libres. Confía, cree y nunca olvides. Recuerda, estoy en casa. Pero ¿cuál es mi actitud? Estoy en casa. Creo que todos aquí estamos en casa. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Debemos recibir la paz que nos da el ser salvos y poder alabar a Dios por ello. Fíjense bien, con esto voy a terminar. Cuando Moisés iba ante el faraón, le decía, Éxodo 5:1, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, que sean libres de alabarme, de bendecirme. Yo no sé a qué faraón le estoy hablando ahora, pero Dios dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Quitémonos toda atadura. No nos quedemos en la puerta mirando el banquete de lejos. Siempre he estado ahí, pero debemos ser agradecidos y poder entrar a disfrutar. Que Dios tiene el control de todo. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso y Él se encarga del hijo pródigo y de su hermano. Él es el que va a hacer las cosas. ¿Sí o no? Ok, entonces con esto termino, pero yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos un poco en esto, en esta palabra.